profesora Cristina Demo y la columna de teatro. Hoy es pura literatura el programa. Bueno, salimos de la poesía y vamos al teatro. Nos vamos al teatro y además también es un poco para reflexionar la columna de hoy. Yo le puedo pedir algo antes de... Y después no le interrumpo más. Bueno, la voy a interrumpir, sí, pero le miento. Quiero pedir públicamente disculpas por no haber podido verla a usted y a Tere Marino el día domingo. Bueno, tenemos próxima función. Antes de irse nos cuenta todo. Exactamente. Por favor. ¿Cómo no? No interrumpo más. Bueno, el teatro en sitios no convencionales. Qué bueno, ¿qué tal? Me gustó. Esto es uno de los posibles lenguajes escénicos en sitios no convencionales, aunque no es el más transitado. Y viene de esta denominación, además lleva su nombre en inglés, Site Specific. Opa. Que es un tipo de montaje que potencia la narrativa, el texto poético, no ya como formas de representación, sino como generadores de nuevas dramaturgias. Es un poco, digamos, dicho así parece complicado, pero tiene que ver con la evolución del teatro. Ah, bien. Y podemos hablar entonces de un teatro postdramático en el sentido no tradicional, con el que no, digamos, entran en tensión, pero no es que tenemos un teatro postdramático o en espacios no convencionales y un teatro convencional como lo conocemos en Occidente, ¿no es cierto? El texto dramático, ahí está la diferencia, ¿no? Siempre se supone que la base de la construcción y la garantía de sentido y de unidad en la representación teatral, en el teatro occidental, está en el texto teatral, ¿no? Y justamente el teatro en sitios no convencionales, lo que hace es entrar en tensión, como les decía, pero también encontramos obras de teatro en sitios no convencionales cuyo centro sí es el texto dramático. O sea que está dividida la cosa. ¿No tiene que ver con los cambios en la puesta de escena? Exactamente, exactamente. Por eso hablamos de un teatro tradicional, convencional, a la manera occidental, como lo conocíamos desde Grecia hasta la actualidad, y estas nuevas formas donde la dramaturgia cambia. En un principio se lo llamó creación colectiva, dramaturgia del actor, a partir de una imagen generadora, de una frase. Yo después voy a leer algo si tenemos tiempo, ¿no? Hay una materialidad física y concreta de todo lo que ocurre en escena. Y el posible sentido ulterior, ahí está la gran diferencia, el significado último que legitime lo que estamos viendo está más allá del acontecimiento que estamos viendo. El espectador tiene que hacer una reconstrucción en su mente de lo que está viendo. Y te puedo asegurar que hay tantas comprensiones o interpretaciones como espectadores haya. Claro. Por eso... es un espectador más activo. Totalmente, no es un espectador pasivo. Claro. Obviamente que se rompe la cuarta pared, porque ya vamos a ver que estos espectáculos o puestas en escenas en sitios no convencionales, cuando hablamos de no convencionales, hablamos de un escenario a la italiana, donde está el proscenio, el escenario, de un lado los actores y del otro lado los espectadores. Y hay una cuarta pared imaginaria que divide esos dos espacios o esos dos roles. El teatro no convencional justamente rompe con eso, porque se hace en otros lugares, no en un teatro. Entonces todo queda, el sentido queda como un interrogante, como una posibilidad no resuelta en el escenario, un espacio vacío en el que finalmente se termina haciendo visible la escena, pero esa escena tiene que ser reconstruida por el espectador. Este proceso en la Argentina nace postdictadura, fundamentalmente en Buenos Aires, y acá en La Plata podemos hablar de teatro en espacios no convencionales en distintos grupos de teatro. Se consolida entonces esto postdictadura, pero se empieza a consolidar en los años 90. Hablamos entonces de creación colectiva y una dramaturgia del actor.
Muchas veces pueden partir de un texto teatral y otras veces no. Puede ser una imagen, puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser el interés del director que quiere determinadas cuestiones que tienen que ver con el teatro físico, y a partir de esas improvisaciones y lo que produce el actor es que va escribiendo. Es el proceso a la inversa. Exactamente, no está el texto. Claro. No se va creando. Exactamente, se va creando. Y además puede suceder también que aunque esté el texto, el actor interpreta ese texto, le agrega cosas propias y el director va tomando eso, va recreando esa escena que ya estaba. Y a lo mejor queda, entre comillas, destrozado, en el sentido de que no es tal cual lo escribió el dramaturgo, por supuesto. Y esto hace que cada función sea distinta. Totalmente diferente. Claro, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, para llegar a esto tenemos que hacer un recorrido histórico. Pensemos en el primer actor del teatro occidental, Thespis. Thespis, que era un dramaturgo, poeta, que narraba historias mitológicas, que fue el primer actor, por eso se lo llama se considera el primer actor. Él sale del coro griego y le responde al corifeo, es decir, al jefe de ese coro. Claro. Pero le responde no ya desde él mismo como persona, sino interpretando a otro personaje. Claro. De ahí el nombre de Hipócrites. Y se dice también como sinónimo de actor Thesposius, como sinónimo de actor. ¿Por qué lo tomamos justamente a Thespis? Porque Thespis iba con su carro, a la manera que después lo hizo García Lorca, difundiendo historias mitológicas de esos lugares. Claro. Es decir, salió del espacio escénico del teatro, ¿no? Y el carro se convirtió en un teatro. Claro. Y la plaza se convierte en un teatro. Tenían obviamente una función didáctica. Esto lo toma, por supuesto, después más adelante, García Lorca. Seguimos avanzando en la historia bastante rápido, por supuesto. Los autos sacramentales, que eran representaciones de historias de los santos, de la Biblia, manifestaciones religiosas, ¿dónde se hacían? En la iglesia, en el pórtico, en el atrio, es decir, salimos del ámbito del espacio escénico dramático tradicional, espacio no convencional. Yo hago un paréntesis acá. Hace muchísimos años, fines del 70 y pico, casi 80, en la Catedral de La Plata, la Comedia de la Provincia hizo una representación de justamente todo el Calvario de Cristo hasta la Pascua. Me acuerdo porque los estudiantes de la escuela de teatro hicimos de comparsa, claro. Necesitaban mucha gente. Bueno, eso se hizo en las escalinatas de la catedral. Mirá qué bueno. Espacio no convencional. García Lorca, con su teatro La Barraca, tenían un objetivo didáctico y si bien se usaban galpones, se usaban sus carros, así que ahí tenemos nos vamos acercando. Empezamos en Grecia, nos fuimos a España, seguimos en América Latina, más precisamente en Brasil. En Brasil, un gran investigador del teatro y sobre todo del teatro popular, Augusto Boal, hacía representaciones en las fábricas, en las cárceles, en los bosques, todo lugar donde interpelaba al espectador, porque obviamente el objetivo era un objetivo político-social. Claro. Quería llamar la atención. Y además se completa la obra con la participación de los espectadores, porque no es que no era panfletario, sino que tiraban una idea. A ver, frente a esta situación, ¿qué hacemos? Claro. Por ejemplo, hay una obra en el que es tremenda, donde está el protagonista que se levanta, el que queda sin trabajo,
y se despierta a la mañana y se le aparece el ángel de la guarda. Se llama así, el ángel de la guarda. Se va a cepillar los dientes y dice, no, momento, no te podés cepillar los dientes. ¿Por qué? Tenés que pagarme el impuesto. ¿El impuesto a qué? Y así, todas las acciones. Eso lo hicieron en plazas. Mirá. ¿Por qué? Porque habló fines de los 60, principios de los 70, porque en ese momento obviamente tenemos que pensar políticamente qué estaba ocurriendo en América Latina, donde las multinacionales cobraban impuestos y bueno... Al aire que respiramos. Al aire, exactamente. Va a prender el aire acondicionado, claro, y le dice, tenés que apagarlo. ¿Por qué? Claro. También el aire, sí, porque soy yo, no sé, de la General Electric. Claro. Los zapatos, no, sacate. Y el pobre protagonista queda desnudo en escena, porque se va a calzar y dice, no, la suela que usás vos es de Goodyear, la camisa es de, no claro, sé, de una marca internacional de ese momento. Y así, y él se ríe, y la mujer le dice, pero si necesitas trabajar, ¿de qué te reís si no tenés trabajo, estás muerto de hambre? Dice, si se da cuenta que estoy respirando, me va a cobrar impuestos. Qué bueno. No, está bueno, espectacular. Esa idea del teatro social, del teatro popular, la toma en la Argentina Norman Brisky. Claro. Norman Brisky con sus grupos, eran teatro militante, por supuesto. También se hacían obras en los trenes, en las fábricas. Teatro, hay varias escenas que se llama teatro en tren, donde, por ejemplo, un actor, un pasajero, en realidad es un pasajero, que no es pasajero, leyendo un diario, comentando el diario de la mañana, justamente a otro pasajero real. Claro. Bueno, y ahí empezaba toda la discusión, digamos, como para discutir lo que estaba sucediendo en ese momento. Sin ir más lejos y sí, salvando las distancias, bueno, perdón por lo que dije, quedó feo, porque Pablo Larcón el año pasado, claro, creo que fue, sí, o el anteaño, salía a la pandemia, plaza, sí, en pandemia fue, ya pierdo la... O post-pandemia, sí, una cosa así, sí, que no tenía trabajo. Claro, sí, salía a las plazas a hacer supongo que escenas de alguna obra de teatro. Así es. Algo así. Y bueno, y en La Plata tuvimos, ya te digo, tenemos varios grupos que hacen lo que nosotros podemos llamar site specific, es decir, teatro en espacios no convencionales. En los años 90 hubo un ciclo de teatro breve, por ejemplo, en las colas de los bancos. En los micros, la gente, los Qué actores, bueno, subían al micro con esta idea del teatro de Norman Brisky, un teatro muy social. Escenas muy breves. Hablando de brevedad, sí, profesora, sí, ¿puedo cortar brevemente con Pero usted maneja los tiempos. Con un breve tema musical. Pero muy cómo breve. No, cómo no. Vamos un minuto nada más con Paulina Rubio, El último adiós. Justamente fue el lugar. En el Museo Almafuerte, ahí la figura de Almafuerte, también la figura del poeta en este caso, fue el disparador. ¿Qué otros? En el cementerio local. El disparador fue Matías Betti, el poeta considerado... Acá recién estuvo un poeta, no quiero hablar de más, mejor dicho. El poeta, no se escucha. El poeta platense, según algunos estudios, el primer poeta platense, pero que no era platense, era uruguayo. En la Gruta del Bosque y en las escalinatas de la catedral tuve la suerte de dirigir los cantos políticos de la Divina Comedia. Hermoso trabajo. Por supuesto, algunos cantos, ¿no es cierto? En el Museo Dardo Rocha se hicieron visitas guiadas y quienes hacían la visita eran los personajes que habitaron esa casa. El observatorio, donde también... Bueno, ahí hiciste vos. Exactamente, ahí tuvimos la suerte de presentar Entre luces y sombras y justamente el protagonista, Galileo Galilei, claro, en su ámbito de trabajo, un telescopio. Después, en el Museo Frangélico, hicimos teatro griego, un ámbito que no está destinado a expresiones teatrales. Finalmente no, aparte, el teatro comunitario,
que sale a la calle. Y generalmente esos teatros comunitarios se asientan en algún lugar de importancia para la comunidad y la temática es de esa comunidad. Sucede acá, por ejemplo, el Teatro Comunitario de Berisso, que nos explica la historia de Berisso, el Teatro Los Ocupas del Andén, cuyas historias tienen que ver con la estación provincial y con el barrio Meridiano Quinto. Después, nosotros vuelvo. La Casa del Pueblo, que está ubicada en 49, entre 9 y 10, la Biblioteca Popular Alejandro Korn, la UPAC. Ahí se presentó hace muy poco la obra Yeso, donde se plantea todo un recorrido por esa antigua casona que también está, bueno, debería conservarse mejor, pero lo que se conserva está muy bien y se hizo todo un recorrido por esa casona. Con Tere Marino, vos me decías, estamos haciendo Íngridas en la biblioteca de la Estación Provincial. Un lugar pequeño y lo que sirve de escenografía son los estantes, son las mesas, son las cosas que están en la biblioteca. Así que eso son algunas de las cosas, pero también no quiero dejar de mencionar un trabajo que está haciendo Jorge Sancio, proyecto administrativo, próximo a estrenar. Me pidió que no diga dónde la vamos a hacer, pero sí que se va a hacer... Es de este estilo la obra. Un espacio no convencional, pero sí en este caso tiene un texto escrito por el director. En el caso de Íngridas, nosotros fuimos buscando textos poéticos, fuimos investigando e hicimos a partir de unos textos, entre otros el de Ángela Gentile, un texto, uno de ellos, fuimos haciendo una dramaturgia para llegar a lo que se ve en escena, y estamos el próximo domingo a las 7 de la tarde en la Estación Provincial. 1771, primer piso. Exactamente. No quiero decir, no quiero olvidarme, digo, ¿no? Que todos estos espectáculos no convencionales, en estos espacios, el museo, la Casa Curuchet, el observatorio, tienen una imagen generadora a partir de ese espacio, ¿no? Y entonces hay una relación entre teatro, arquitectura e historia, y la intención es rescatar del olvido micros historias que tuvieron que ver con esos espacios. También tenemos que, en estas nuevas, yo quiero destacar también, en estas nuevas dramaturgias, el rescatar justamente estas micros historias en los concursos que lleva adelante la SADE, donde el género dramático está presente y las historias tienen que ver con la ciudad de La Plata, micros historias de nuestra ciudad. Entonces ahí aparece el teatro, la historia, la memoria. Yo quisiera, si tengo tiempo... Un minuto, mira. Por ser usted. Bueno, por ser Pero yo. se lo controlo, ¿eh? Sí. Ay, esperen un poco. Ya tiene 50 ya tengo menos. Segundos. Bueno. ¿Cuánto tengo? 45. Uy, no. Pero qué cosa. Bueno, esto les voy a leer. 30. Hay un grupo que parte de la figura de Atahualpa Yupanqui. El que viene de historia, y parten de estas frases de Yupanqui. Un poeta no tiene biografía, su vida está en toda su obra. Y a partir de ahí empiezan a generar este espectáculo que se llama Taba. El que viene de tierras lejanas a contar historias. Otra de las frases que tomaron de Atahualpa Yupanqui. Y finalmente no porque sea la última, sino la que seleccioné. Cantar es orar 2 veces. Y esto es parte, fíjate que es muchísimo lo que hay. Sí. El actor se guarda el papel en el sobre y escribe en el dorso, Nenet. Esto lo van contando, no se va actuando, y uno dice Taba. Aparece Cerro Colorado como el lugar de Atahualpa Yupanqui. Y se me fue, pero acá lo tengo. Atando tabas, esta es la obra. Se comienza a trabajar movilizados por la enigmática figura de Atahualpa Yupanqui.
Y el motor fue la frase esta: la mejor biografía de un artista es su obra. Profesora, ha sido un gustazo. Yo no quiero, ya que pasó por Yupanqui, no quiero dejar pasar a Pablo del Cerro, que era nada más ni nada menos que su esposa, que era quien componía, y como en esa época la mujer estaba bajo el yugo del hombre, no la dejaban aparecer con su nombre. Pablo del Cerro es Nenet, Paulín Nenet. Exacto, y es más, viste cuando dice guarda la carta, Nenet. Sí. Y quiero decir que parte de lo que hoy leímos, parte es investigación propia, conclusiones propias, pero parte es de cartografías de la fragmentación, teatro postdramático platense, cuyo compilador es el doctor Gustavo Radice, un escenógrafo importantísimo de nuestra ciudad. Muchas gracias, Al Cristina. contrario, nos vemos el mes que viene, si Dios quiere. Nos vemos el mes que viene. Gracias, Bonfí. Los dejamos en la buena compañía de Mario Solís con su programa Café de por Medio. Adiós, sin leer, ¿eh? No, si estoy aprendiendo. Y les recordamos que este viernes a las 18 horas, en este mismo canal, por este mismo televisor, radio en este caso, viene Clásicos y algo más, un programón me contaron, pero no sé si será cierto. Yo por las dudas me voy a quedar escuchando. Y recordad que hasta el 31 de julio la Brújula del Sur va a estar descansando, así que pasala lindo, tomate esas lindas vacaciones y recordá esas palabras que nos dejó la psicóloga el miércoles pasado, perdón. Si te duele algo y te quejas, pero no te quejes, todavía estás vivo.